Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andreita, buenas tardes para ti, para la audiencia. Hoy sí son buenas tardes, muy primaverales tardes. Precioso día. Muy bien. Y hoy tenés un tema, como todos los miércoles, muy interesante, que nos vas, de alguna manera, vamos a empezar a indagar sobre las leyendas y tradiciones en distintos lugares. ¿Y qué te parece, Carmencita, si empezamos por las muñecas María, esas muñecas hechas de trapo, de coloridos listones, que de alguna manera son un retrato vivo de la cultura mexicana? ¿Cuál es el origen de estas muñecas? Sí, es interesante porque nosotros también, la mayoría de los países tienen muñecas que representan de alguna forma su cultura, ¿no? Sí. Aquí en Uruguay se ha dejado un poco. Antes se vendía las famosas chinas. Sí. Y hasta algún muñeco vestido de gaucho. Pero en México, claro, hay una cultura más arraigada en ese sentido. Y bueno, las muñecas María aparecieron un poco como el resultado de esa unión de culturas, lo que podríamos decir el sincretismo cultural, entre el viejo continente y el nuevo. Entonces se cree que las primeras muñecas, que estaban hechas con arcilla, con hojas de palma, con cabellos de maíz, acompañaban a los rituales sepulcrales de los niños como protección contra los malos espíritus. Mira qué interesante. Eso en la época de la cultura del nuevo es un decir, ¿no? Es probable que fuera mucho más viejo que el viejo continente, nuestra América. Claro. Ahora, cuando los españoles conquistan América, traen sus juguetes. Entonces, esos juguetes novohispanos comenzaron a mezclarse con los de las culturas indígenas. Y ahí ya se comenzó a usarlos de diversa forma y con otras costumbres. Ya no eran solo rituales sepulcrales, no era solo pensando en la protección contra malos espíritus, sino que también se comenzó a jugar con ellos. Y bueno, y también llegó el trompo y la perinola. Tanto hemos hablado del trompo, ¿te acordás? Hemos hablado, claro que sí. Pero estas muñecas, especialmente, tuvieron su origen en Michoacán, que es un estado de México, ¿no? Y bueno, como una provincia, podríamos decir. Y fueron elaboradas por el grupo étnico Mazahua, porque claro, buscaban tener una alternativa más económica, porque las muñecas que se vendían en los mercados eran las muñecas de porcelana que importaban de España en aquella época, ¿no? Entonces las mujeres mazahuas comenzaron a hacer estas Marías, que ellos les llamaban, recorrían las calles de México y las ofrecían. Pero ¿qué sucede? No eran las muñecas comunes, sino que tenían todas sus tradiciones en ellas, así que le incluían listas de colores, cintas, tejidos, bueno, formas de indumentaria típicas de su región. Y bueno, no se sabe cómo se ganaron el nombre de muñecas María. Hay quien dice que tiene que ver con la Virgen María.
Yo sabes que estaba pensando, ellos son muy católicos y muy creyentes y muy devotos de la Virgen, y yo dije, quizás de por allí viniera el nombre. Claro que no se llamen Guadalupe, ¿no? Claro, Porque sí, son muy es de la verdad. Virgen de Guadalupe los mexicanos. Sí, de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, María es todas las vírgenes. Claro, sí. Simplemente que la representan y le ponen distintos nombres, pero Claro. María siempre la Virgen. Bueno, se fueron expandiendo a diferentes regiones y esas muñecas de trapo iniciales se comenzaron a diversificar, porque claro, cada etnia quería ponerle un poco de su color, de las formas, del tejido, de las flores que ellos hacían. Claro. Entonces, en el norte se especializaron en las muñecas que se llaman siempre María, ¿no? Siempre María. Pero son las guarijío. Uh-huh. El traje que representa esta etnia tiene colores brillantes, telas floreadas, aplicaciones de encaje, pañoletas, hasta tienen medias negras. Claro. Entonces, un poco que es una cierta copia de la muñeca española. Claro. Nada más que, claro, con sus características culturales propias. Pero las verdaderas Marías, las iniciales, eran mucho más, diríamos, auténticas representantes de la cultura, ¿no? Claro. Y del origen. Bueno, en otros lugares, en el estado de Guanajuato, por ejemplo, se crearon las lupitas, y ahí está Guadalupe, ¿ves? Ah, mira. Que estábamos Que decíamos hablando de la Virgen de Guadalupe. Sí, nada más que un poquito más familiarmente la llaman Lupita, que ya sabemos que es un diminutivo cariñoso de Guadalupe. Y bueno, estas lupitas son diferentes porque están hechas con una técnica de cartonería. Ajá. Están pintadas con atuendos florales, con figuras geométricas. Bueno, en realidad son más, uno podría creer que son más sencillas, pero llevan mucho más trabajo. Claro. Porque esas técnicas de cartonería, para que perduren, tienen que hacerla con una actividad artesanal importante, en la cual hay todo un proceso. Claro. Así que las muñecas María, de una manera o de otra, sean de un origen de una zona mexicana o de otra, son una representación artesanal de la mexicanidad, por lo que se fomenta su creación, inclusive desde el gobierno, ¿no? Y actualmente se aprecian estas artesanías, son apreciadas estas muñecas. Mucho, inclusive, bueno, se propicia que sean artesanías verdaderas, de manera tal que sean manuales. Se fomenta su creación sin máquinas, sin pegamentos. Tratan de que las mujeres mazahuas, por ejemplo, que se dedicaron a transmitir esa cultura, esa sabiduría de bordado en bordado, de tejido en tejido, bueno, hagan que el pueblo recupere la pasión y el amor por su cultura, ¿no? Entonces ya no es un juguete, sino una verdadera representante de la cultura, esta muñeca, y se exportan con éxito, porque bueno, cada vez estamos regresando más a lo artesanal. Porque bueno, es un poco como reacción de este mundo tan maquinizado, por decirlo así, ¿no? Sí, y además, como bien decís, es parte de una cultura en la que se representan colores, se representan la infancia, las características regionales. Sí, la flora, porque la flora y la fauna, porque sabés que hacen las flores típicas, la fauna típica, se teje, se borda. Entonces ya esas muñecas son verdaderas representantes de la cultura mexicana. Y entonces, bueno, esos llamativos colores, esas representaciones de distintas regiones, hacen que la muñeca sea un verdadero símbolo. Claro. Entonces, eso sí, esa cantidad de listones, de trenzas entrelazadas, porque además las peinan con... Unas son de lana, otras son de tejidos vegetales, en fin,
Bueno, eso hace que prolonguen su cultura, claro, y que no se pierdan todo aquello tan identificatorio, claro, ¿no? Como puede ser lo que se vivía en la época indígena, por más que estas muñecas han cambiado y hoy son para juego, pero no solo para juego, también para decoración, porque en Europa hay quien las compra para tenerlas como decoración, claro, y hay otros que los compran los coleccionistas para tenerlas en vitrinas, ¿no? Claro. De manera que hasta están en museos. Son verdaderas mensajeras de la cultura mexicana. También hay en Centroamérica otras muñecas que han copiado, está mal decirlo, claro, porque en realidad siempre tuvieron una cultura en la cual había un tipo determinado de muñeca, pero sí trataron de asemejarse, por lo menos en la forma de mercadear las mismas. Claro, claro. Porque, claro, son regiones un poco deprimidas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces están necesitando el aporte turístico, y para el aporte turístico no basta solamente con lo que ofrece la naturaleza, también quieren ofrecer algo típico de su país. Así que en Guatemala, por ejemplo, hay unas muñecas también bonitas, trabajadas de una manera un poco diferente, pero en general todas tienen un parecido con las típicas María mexicanas. Y esas típicas Marías al final también se convierten en un lindo souvenir, ¿no? Por supuesto, por eso te digo que hasta hay quienes las coleccionan, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa es una tradición que indudablemente ayuda no solamente a propagar la cultura, sino a mantenerla, claro, porque los chicos de esas etnias, sí, y también los que no son de las etnias, juegan con ellas también. Entonces, a través de los niños, eso se va multiplicando, genera un efecto multiplicador en el cual se van reiterando las tradiciones y no se pierden. No se pierden, a través de una muñeca que es increíble, ¿no? Como podemos a través de una muñeca andar, caminar en leyendas, en tradiciones, en distintos lugares, misma, ¿no? En la historia mismo, ¿no? Es muy interesante, Carmen. No sé si quieres empezar, porque te va a quedar cortado, eso lo dejo a tu criterio, con alguna otra leyenda, o preferís empezar en el próximo miércoles. No, eso. Mira, si tenemos tiempo iniciamos, porque me gustaba ese contraste, a ver, de aquella leyenda, tradición, sí, de la muñeca, que parece, sí, algo tan frágil, dulce, y tan lindo. Exactamente. Con tradiciones y leyendas muy fuertes. Muy fuertes, ¿no? Tenemos por acá, entonces, si vos querés empezar con nos invitas a ir al Escorial, ese lugar mágico que también esconde leyendas, que esconde un poco de historia, esconde un poquito de todo, y quizás podamos entrar en el perro negro del Escorial y en las puertas del infierno. ¿Qué pasó por acá? A ver, ¿qué tenemos, claro, para que nos cuente? Que elegimos como para hacer un contraste fuerte, ¿no? Y además un contraste también entre el Nuevo Mundo, México en este caso, sí, y el Viejo Mundo, con todas esas oscuridades, que no quiere decir que México no las tuviera, ¿eh? Sí, sí. Porque sabemos, los aztecas también tenían costumbres tremendas, y bueno, pero me gustaba el contraste, y además recordarás que habíamos hablado en los dichos, sí, se armó la de San Quintín, sí, cómo no, y habíamos hablado de que Felipe II, cuando triunfó en San Quintín, sí, los españoles contra los franceses,
Bueno, como agradecimiento hizo el monumento fantástico que existe hasta hoy, que es el monasterio del Escorial. Claro. Entonces fue en homenaje a San Lorenzo, porque piensa que lo ayudó San Lorenzo, porque era el día de San Lorenzo. Claro. Y fíjate que todos piensan, ¿por qué no le puso San Quintín? Sí, sí. Bueno, pues lo que pasa es que San Quintín era la ciudad donde en sus cercanías se libró la batalla. Claro. Pero ese era el día de San Lorenzo, y como él se había encomendado a San Lorenzo y todas sus fuerzas también, el Escorial lo hicieron en homenaje a San Lorenzo. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Que el monasterio del Escorial, desde que se construyó, fue una zona mística. Sí, sí. Cuando se estaba construyendo se cuenta Sí. que había un perro negro enorme Sí. Que martirizaba a los constructores. Ajá, mira. No solo asustándolos con Sí, sí. sus apariciones, ¿no? Se dice que hasta los mordía. Ah, mira. Era como una especie de guardián. Como una especie de guardián. Ujú. Y al parecer en las leyendas, el Escorial es una de las puertas del infierno. Ujú. Y el perro sería ese guardián. Ese guardián. Entonces, hay episodios muy enigmáticos. Sí, sí. O sea, tiene tantas leyendas el Escorial, Sí. que por eso podemos iniciarla hoy y continuarla en otra oportunidad. Claro. Cuando se construía el Escorial en 1577, Sí. ya los monjes franciscanos aseguraban que veían a un perro negro que daba unos saltos portentosos a la luz de la luna. Ah, mira. Fíjate cómo las leyendas tienen relación unas con otras, Ujú. se van hilvanando, y volvemos al viejo y al nuevo continente. Porque nuestro lobizón, Sí. que bueno, se piensa mezcla de lobo y perro, en Sí, fin, sí. también, bueno, aparece en la luna llena, y también da portentosos saltos. Claro. Así que en realidad hay elementos claros de unión entre una cultura y la otra, y es lógico porque se fusionaron, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces dice que daba aullidos de ultratumba que eran totalmente audibles por todos. Sí, sí. Y hasta se rumoreaba que el perro era el famoso can cerbero. Sí. Y allí salió la palabra cancerbero, Ujú. el que cuida de la prisión, el que encierra. Bueno, el can, que es perro, por supuesto, Sí. cerbero, que es el nombre, era aquel mitológico monstruo que protegía el acceso al infierno, ¿eh? al Averno. Y bueno, parece que ese perro, mientras se construía el monasterio, él los aterrorizaba a los obreros, y obstaculizaba las obras, como protegiendo el lugar. Sí, sí. Porque parecería que el lugar geográfico era una de las puertas del infierno, Ujú. que se extienden por el mundo. Otras dicen que está en la ciudad italiana de Turín. Ujú. Hay quien dice que hay 5 puertas del infierno distribuidas por el mundo, hay quien dice que hay 7, en fin. Entonces, Felipe II mandó a construir, siempre bajo la advocación de San Lorenzo, ese monasterio, Sí. no solamente por la gloria que habían logrado con la batalla de San Quintín, sino para mantener cerrada dicha puerta. Claro. Ahora parece que el perro fue encontrado Sí. y se lo ahorcó Sí. en una de las torres del monasterio, donde permaneció colgado mucho tiempo, hasta que el transcurso del tiempo hizo que se deshiciera, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es algo que no está comprobado, naturalmente. Sí, sí, sí. Es parte de la leyenda, digamos. Parte de la leyenda. Ahora, cuando Felipe II regresó al Escorial para morir, Sí. llevó a su lecho de muerte una cantidad de reliquias de santos. Ujú. Parece que él escuchaba los ladridos de ese perro infernal
que ya había mandado sacrificar hacía años. Ah, mira. Entonces lo escuchaba y por eso se rodeaba de reliquias de santos para que lo protegiera. Sí, sí. ¿No? Este monasterio considerado uno de los lugares mágicos del mundo, y Sí, los sí. turistas lo visitan Claro. siempre en España. Es muy impresionante. Ujú. Y por ejemplo tiene la basílica, el monasterio tiene las medidas del Arca de Noé, dicen. Mira qué increíble. Otra leyenda, porque Sí, quién sí, sabe sí. cuáles fueron las medidas exactas, ¿no?, del Arca de Claro. Noé, si existió. Pero bueno, el conjunto del monasterio dice que tiene las medidas del templo de Salomón, nada menos. Claro, mira, O sea, otra algo para también para comparar, ¿no? sí, claro, o sea, la basílica que está allí, las medidas del Arca de Noé. Ujú. El conjunto, las medidas del templo de Salomón. Ujú. En fin, da para pensar en las leyendas estas. Este monasterio se empezó a construir en 1562 y lo financiaron con el oro y la plata traída ¿de dónde? De América. Sí, claro, Sí, sí. exactamente, de todo lo que esquilmaron a nuestro continente. O sea que ya no es non santo Sí, el sí. origen del dinero. Sí, sí. Y bueno, quizá la similitud de las medidas del Templo de Salomón se ha debido que en el siglo XVI ya conocían, ya se hablaba de dicho templo, Ujú. y bueno, en ese lugar trataron de que fuera todo grandioso, todo fantástico, como para eliminar esa puerta del infierno. Claro. Entonces el rey Felipe II consiguió reunir una de las colecciones de libros en temas de ocultismo Ujú. más importantes de Occidente, y mucho de leyenda hay. Claro. Y poco de historia verdadera, Sí, sí. pero es que murió allí y que eso lo vamos a dejar. Lo vamos a para una dejar, sí, porque próxima. es muy interesante sus últimos días y y profundizar acá en la vida de Felipe II, pero lo vamos a tener que hacer en la próxima, si te parece. Exactamente, exactamente. Ha sido un inmenso placer, como todos los miércoles, escucharte, pero bueno, se nos fueron los minutos, un placer como siempre, y profundizaremos, seguiremos con este tema, dejamos Sí. puntos Que suspensivos. tiene leyenda y tiene historia verdadera también. Muy interesante, Bueno, Carmen, muchas gracias como gracias todos los a ti. miércoles. Nos encontramos el próximo miércoles. Muchísimas Hasta el gracias. próximo miércoles. Vivencias.